Tenemos ahora otra ilustración para para ya tener y comprender claramente lo que es una comunicación multicapa, ¿no? Ya habíamos visto y descrito cómo es el funcionamiento o la comunicación adyacente y horizontal entre las capas, entre una comunicación entre dos equipos, cómo es que sucede. Ahora pues debemos dejar en claro cómo, y dar por terminado y concluido la comunicación multicapa que puede existir, ¿no? En relación a la unidad de datos de protocolo que ya habíamos hablado hace momentos atrás, ¿no? Hace diapositivas atrás, ¿no? Aquí tenemos en esta ilustración, ¿no? O un ejemplo de comunicación entre dos máquinas, una máquina origen y una máquina destino. Siempre la representación o las ilustraciones partimos desde acá, un origen y un destino, ¿no? En este caso, esta ilustración utiliza una arquitectura de red definida en 5 capas, ¿no? Podemos observar eso. Además que podemos diferenciar cómo es que ocurre el encapsulamiento del mensaje o de los datos a medida que traspasa por cada capa en el lado del origen y el desencapsulamiento que ocurre ya en el destino de esos mismos datos que están siendo transportados, ¿no? Y todo esto sucede pues a medida que atraviesa cada capa, ¿no? La encapsulación en el lado del origen y en el otro extremo la desencapsulación en el lado del destino, ¿no? Entonces, no olvidemos, vuelvo a repetir, que existe una comunicación entre capas iguales, ¿ok? Esta comunicación entre capas iguales está representada por estas líneas o flechas horizontales discontinuas, ¿no? Que van a hacer referencia, o estas capas, esta comunicación entre capas iguales se van a dar a través de protocolos de capa, ¿no? Ya habíamos repetido varias veces eso, entonces no olvidemos eso siempre. Estos protocolos van a ser objeto de estudio de nosotros a lo largo del semestre, ¿no? Vamos a estudiar cada protocolo, su funcionamiento, su unidad de datos y todas las funciones o servicios que realizan, ¿no? De protocolos de cada capa, ¿no? Entonces, ¿no? Esta comunicación lógica que va a existir entre estas capas correspondientes, estas capas pares, ¿no? Por cada nivel, pues va a suceder entre el origen y el destino, ¿no? Aunque en realidad, en términos reales, la comunicación va a viajar verticalmente, ¿no? O sea, trasladándose los datos de capa, desde la capa superior hasta la capa inferior, pasando por el medio físico y llegando ya al destino, ¿no? Pero conceptualmente debemos comprender que cada capa va a manejar una comunicación con su par del otro extremo, ¿no? Ya que cuando la unidad de datos de protocolo llegue a cada capa correspondientemente, pues deben manejar el mismo idioma para poder procesar esos datos, ¿no? Ya que sin eso no fuera posible la comunicación, ¿no? Y por último, no olvidemos la transmisión física, ¿no? La transmisión física que conecta la capa 1 la capa 1 en la máquina origen, ¿no? Con la máquina destino en la capa 1 de la misma respectivamente, ¿no? Entonces esta línea de acá representa la transmisión física real de los datos, ¿no? A través del medio de red, el medio de comunicación escogido. Entonces eso ya quedó más que claro. Con esto vamos a entender todo ese proceso, ¿no? Entonces, ya entrando a la parte de encapsulamiento, a describir el funcionamiento de la misma,
¿Qué sucede en la máquina origen? Tenemos que en la capa 5 tenemos el cuerpo del mensaje, ¿no? En otras palabras, también podemos asumir que es el mensaje original, ¿no? Representado por la letra M. Podemos asumir, ¿no? Por ejemplo, ya adelantándonos, que la capa 5 podría ser la capa aplicación, como habíamos visto en el modelo de 3 capas, ¿no? Entonces, este mensaje original va a ser enviado a través de una interfaz de red entre medio de estas dos capas, 5 y 4. Y la capa 4 lo que va a hacer es recibir el mensaje original, le añadirá una cabecera propia de esta capa 4 al mensaje original, identificado como H4, podemos observar aquí, ¿no? Y pues el dato ahora o mejor dicho, el bloque de datos original a partir de ahora será H4 y M, ¿no? Luego esto vuelve a ser reenviado a la capa adyacente inferior, en este caso sería la capa 3, y aquí pues lo que va a suceder es que la capa 3 va a tomar ese bloque de datos y pues lo va a fragmentar. Habíamos hablado de que el mensaje es fragmentado en paquetes más pequeños para mejor uso, ¿no? Para su mejor uso y facilidad de procesamiento. De la misma manera, la capa 3 va a añadir su propia cabecera de ese nivel, de esa capa, al bloque de datos recibido y que se formó en la capa 4, ¿no? De tal manera que ahora en los bloques de datos fragmentados en pequeños paquetes, pues vendría a ser H3, H4, M1, etcétera, etcétera, ¿no? Pudiendo haber N paquetes o N fragmentos, ¿no? De la misma manera, todos esos fragmentos son pasados a la capa 2, ¿no? Donde la capa 2 va a recibir esos fragmentos y además de también, volviendo a repetir, añade su propia cabecera en sí, H2 a ese bloque de datos, le añadirá una delimitación o también llamado un campo cola al final del bloque de datos, ¿no? Denominado o etiquetado acá como T sub 2, ¿no? T sub 2. De tal manera que todos estos, ya a nivel de capa 2, este bloque de datos completo se denomina trama, ¿no? Todas estas tramas, ya a esta altura, ya pasan a la capa 1, el cual se va a encargar de transmitir a través del medio físico, con dirección a la máquina destino, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir en la máquina destino es que la capa 2 ya en el otro extremo, va a desencapsular, va a recibir los datos de la capa 1 del extremo origen y va a desencapsular, va a examinar y desencapsular los bloques de datos recibidos, en este caso las tramas recibidas, va a retirar la cabecera de ese nivel propia de esa capa y se va a quedar con los datos que partirían desde la cabecera de la capa superior. En otras palabras, se retiraría H2, que es la cabecera de la capa 2 de todas las tramas, y se quedaría con el bloque de datos H3, H4, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto se recupera con el fin de pasarlo y enviarlo a la capa superior, ¿no? Y así sucesivamente a nivel que va subiendo o escalando cada capa en forma ascendente, va retirando la cabecera propia de esa misma capa, ¿no? De tal manera que a la capa 5, que es la aplicación, solamente se va a llegar a desencapsular de tal manera que solo el mensaje, o solo lo que va a recibir, lo que se va a recibir o obtener, sería el mensaje original enviado desde el otro extremo origen, ¿no? Entonces, este mensaje original sería el dato que la aplicación o el usuario en la máquina destino desea abrir o ejecutar o procesar, ¿no?
Entonces aquí en las demás figuras vemos el comportamiento descrito ya en realidad a nivel de capa 3, ¿no? Vemos un bloque de datos próximo a capa 3. Capa 3 añade su cabecera, ¿no? En el tercer instante de tiempo, en esta secuencia número 3, el bloque de datos de capa 3, la unidad de datos de protocolo de capa 3, pasan todos los paquetes que puedan haber sido fragmentados a capa 2. Capa 2 añade su cabecera y no olvidemos también un campo al final de toda la trama, como habíamos mencionado. Luego, en el cuarto instante, todo ese bloque de datos pasa a capa 1, de tal manera que todo esto es enviado a través del medio físico y hasta llegar al extremo, ¿no? Y en el extremo ocurre el proceso de desencapsulamiento, extrayendo las cabeceras de cada capa en donde estén ubicadas, ¿no? Entonces, ese es la descripción básica de todo este proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento, ¿no?